Quiero rogarle que puedan estar brevemente puestos de pie para que oremos a Dios. Pero antes vamos a tener la lectura de su palabra, la cual es extraída del capítulo 5 de Efesios. Estaremos leyendo el verso 21 y llegaremos hasta el verso 9 del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Te alabamos, Señor, por tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros, por proveernos, Señor, la vida y los recursos para nuestro sustento, por permitirnos llegar el día de hoy a tu casa, reunirnos con el resto de tus hijos, escuchar, Señor, las alabanzas a tu nombre, adorarte y glorificarte por medio de nuestro canto, elevar nuestras oraciones de gratitud, de confesión, Señor, y también escuchar la lectura de tu palabra y la predicación de ella. Gracias, Padre, por mostrarnos estas bondades y misericordia de tu parte. Pedimos, Señor, que tu iglesia sea edificada y transformada por el poder de tu palabra. Permíteme ser un expositor fiel a ella y que tu iglesia sea bendecida en esta hora. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y continuamos con la serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Ahora abordamos la parte final del capítulo 5 y también la primera parte del capítulo 6. Y la idea de esto es tratar de mantener la misma secuencia de pensamiento por parte del escritor original, en este caso Pablo, en cuanto a estas tres ilustraciones que él va a proveer, en las cuales el creyente debe reflejarse como un imitador como un imitador de Dios y como un hijo que anda en la luz. Si usted ve el mensaje o el sentido del pasaje, notará que Pablo continúa sobre la unidad de la iglesia. Como hemos observado en capítulos anteriores, la iglesia se encuentra unida a Cristo. Él es el fundamento eterno de la iglesia, Él es la cabeza de ella,
La iglesia, por consiguiente, es el cuerpo que pertenece a Cristo. Cristo ha provisto también dones para esta iglesia con el propósito de gobernar y cuidar a su pueblo. Estos dones nos llegan a través de los ministerios de la palabra que Dios ha provisto, profetas, apóstoles en su momento, maestros, evangelistas y pastores, podríamos decir que en la actualidad, hombres que son portavoces de la palabra de Dios, portavoces de los decretos reales del Rey Jesús, y la iglesia entonces no está siendo gobernada o administrada por la voluntad u opinión de algún hombre o de alguna mujer en específico, sino que es sustentada únicamente por la palabra de Dios. Por consiguiente, los ministros deben ser evaluados en cuanto a su fidelidad a esta labor de limitarse a predicar y enseñar la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Y podemos decir con total claridad y confianza que las iglesias que no tienen el ministerio de la palabra de Dios como su máxima prioridad, como la esencia de su existencia, no son la iglesia. Serán cualquier tipo de institución benéfica u organización, pero no la iglesia del Señor. No es la iglesia de Cristo aquellos que pretenden llamarse iglesia sin tener como su máxima autoridad en cuestiones de fe y conducta la propia palabra de Dios, porque la unidad de la iglesia, lo que ella es, está en esencia muy relacionado al Dios de la iglesia, y Él ha dado su palabra para gobernarla, para administrarla, para el sustento de cada uno de nosotros. Usted está aquí el día de hoy no por la comunión netamente, sino porque espera escuchar palabra de Dios. Y ese es, pues espero que sea el deseo de cada uno de nosotros. Pablo también ha advertido a lo largo de esta escritura de que los hijos de Dios, aquellos que han nacido por la obra de Dios, son aquellos que no andarán ahora, después de haber experimentado esta conversión, de haber sido regenerados y sellados con el Espíritu Santo, ellos no andarán como los gentiles, como los incrédulos, sino que andarán revestidos de Cristo. Y él agrega más adelante en el capítulo 5, al inicio, que no solamente ellos son revestidos de Cristo, sino que ellos son y deben ser imitadores de Dios y andar como hijos de luz. Así que en su caminar el creyente demuestra a través del estilo de vida de que él pertenece al pueblo de Dios. Él es una parte del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, no hay cristianos encubiertos, no existe ese fenómeno. No hay aquellos que viven camuflajeados como el mundo vive, pero en secreto son verdaderos hijos de Dios. Tales personas son incrédulos completamente. Ahora, como imitadores de Dios, Pablo va a presentar 3 áreas a través de 3 imágenes del diario vivir que van a ayudarnos a evidenciar cómo actúan los hijos de Dios, los hijos de luz, los imitadores del Padre. Así que vamos a estar dividiendo esta sección en 3 partes. La primera, imitadores de Dios en cuanto a nuestra relación matrimonial, que estará contenida del verso 21 al 33 del capítulo 5. La segunda parte, imitadores de Dios en cuanto a nuestra relación filial, padre e hijos, capítulo 6, verso del 1 al 4. Y también imitadores de Dios en nuestra relación en cuanto a lo laboral, capítulo 6, versos del 5 al 9. Así que lo primero que notamos en los versos 21 al 33, en esta primera parte, cómo imitamos a Dios en nuestra relación matrimonial, dice el apóstol: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Así que el primer subpunto que tenemos en esta primera parte es el orden creacional.
Pablo dirige su mirada ahora a la institución creada por Dios, el santo matrimonio, y en específico a los roles tanto del esposo como de la esposa. Y todo cristiano genuino debe ser humilde y sumiso ante la palabra de Dios. Y debemos decir con confianza que el propósito de Dios para los matrimonios es que el esposo sea cabeza del hogar. Y quiero aclarar que esto no significa que hay diferencias de grados o estatus dentro del matrimonio, o que en cierta forma el hombre, al ser designado por Dios como cabeza del hogar, es superior a la mujer en algún aspecto en particular. Eso no significa ser cabeza del hogar. Porque delante de Dios, como el propio Pablo lo ha dejado en claro en esta carta, no hay judíos, no hay gentiles, no hay diferencia entre ellos. Hombres y mujeres son iguales ante Dios. Ambos han sido salvados por la misma gracia, hechos hijos por la misma obra de redención. Ambos han recibido al mismo Espíritu Santo por igual como sello de su salvación. Así que esto no se trata de categorías, grado o posición, sino de los propósitos de Dios para que su voluntad sea obedecida. Así que Dios ha dado el rol de cabeza del hogar al esposo, y note lo que Pablo agrega, porque es fácil para el hombre decir, yo soy cabeza del hogar, mujer, calla, como ese video que circula en redes sociales, en WhatsApp, ¿no? Es tan fácil decir algo así. Pero Pablo agrega que debe ser en el temor de Dios. Esta es una función que debe ser realizada por el hombre en el temor de Dios. Y esto obedece, como dije, al diseño original desde la creación. A Dios le plació hacer al hombre, luego a la mujer, poner al hombre y a la mujer como su ayuda idónea. Y desobedecer este principio creacional establecido por Dios, mis hermanos, es pecado. Así que desde el principio este ha sido el propósito de Dios. Y aquí agrego una advertencia para las damas. Cuando ellas tratan de usurpar el rol de cabeza de hogar, cuando tratan de desplazar al hombre, se encuentran cayendo en un pecado serio. Aún el propio Dios lo advirtió en Génesis 3, en ese momento de la caída. Él le dice a la mujer estas palabras, verso 16 del capítulo 3. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Son las consecuencias del pecado. Ellos han pecado y Dios viene por el hombre como cabeza, le dicta cuáles son sus castigos y luego se dirige a la mujer. Vas a dar con dolores tu preñeces y tu deseo será para tu marido. Y él agrega, y él se enseñoreará de ti. Así que el deseo de tener el control o dominio es una consecuencia de la caída, del pecado. Ese deseo fervoroso que a veces tienen dentro de la pugna del control en el hogar no obedece a algún deseo genuino, sino al fruto del pecado. Y el deseo de muchos hombres sin valor de desligar sus funciones para que la mujer sea quien la haga, obedece también al pecado producto de la caída. En consecuencia, cuando un hombre no ejerce su rol como cabeza del hogar, está pecando, y cuando deja que su mujer lo haga, la incita a ella a pecar también. Notamos que las esposas glorifican a Dios cuando están sujetas a sus esposos, porque ese es el propósito de Dios. Ese es un símbolo que se ve reflejado en la unión mística de la iglesia y Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia está sujeta a Cristo. Y debemos aclarar que cuando Pablo dice estén sujetas en todo, no significa necesariamente todas y cada una de las cosas que se puedan dar, porque si el marido incita a su mujer a pecar, ella como una hija de Dios está en derecho de agradar en primer lugar a Dios antes que a su marido.
Así que cuando Ananías y Zafira tramaron este plan en Hechos para engañar a los apóstoles y ganar cierta fama con sus ofrendas, Zafira pudo haberle dicho a Ananías que no. Si tú quieres hacer esto tú solo, yo no lo haré. Pero ella consintió, y así lo dice el texto, con su esposo, y ambos fueron responsables del pecado. Así que en todo, cuando el marido ejerce su rol en el temor de Dios. Así que recordemos que la autoridad del esposo, como ya dije, está derivada de Dios. Él ejerce su función en el temor del Señor. ¿Y cuál es el deber del esposo? Versos 25 al 32. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Llegaré hasta aquí. Así que un aspecto importante que hay que mencionar y que nos va a ayudar a entender de manera más clara por qué el apóstol hace este gran énfasis en el rol del esposo. Si usted ve, solamente en el verso 33 se le da una instrucción directa a la esposa, y todos los versos anteriores desde el 21 están relacionados al hombre. Tú tienes una función. Y esto tiene que ver mucho con la práctica de la cultura dominante de la época. Aunque Grecia ya había dejado de ser un imperio, o el imperio más poderoso del mundo, su influencia cultural seguía latente dentro de todas las provincias romanas. Y era bajo esta influencia en donde la mujer tenía poco derecho, para no decir ninguno, que Pablo se dirige entonces al esposo con estas instrucciones. Tú no has adquirido un bien más, ¿sí? No es algo más dentro de tus muchas posesiones lo que tienes en tu mano. Es tu esposa, la hija de Dios, la que se te ha entregado, y tú cumplirás estos roles como cabeza de familia. Así que él dirige la mirada al responsable del hogar, al esposo, con estas demandas hacia su esposa. Dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, a creyentes, toma sentido entonces que estas instrucciones no van a caer en oídos sordos. Estas personas en Éfeso, al igual que nosotros actualmente, han recibido esta nueva identidad, han sido regenerados, han sido salvados por gracia, están andando en el Espíritu. Así que estas instrucciones deben ser productivas en la mente y corazones de estas personas. En primer lugar, porque, como Pablo ha dicho, no actúen como gentiles, no actúen como hijos de tinieblas, sean imitadores de Dios. Anden como hijos de luz, anden de una manera digna de ser llamados hijos de Dios. Y debemos decir, mis hermanos, que en base a esto no hay un lugar donde la mujer reciba mayor respeto, mayor dignidad y mayor amor que bajo el brazo de un hombre que teme a Dios sobre todas las cosas. No hay un lugar más seguro para una mujer que bajo el brazo de hombres de Dios. Pablo dice, amad a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Así que el estándar divino es el más alto. Y mi deseo también en esta tarde es que cada esposo evalúe cómo está amando a su esposa. Así que notemos cómo Cristo demuestra su amor, no de una forma vana ni pasajera. Al contrario, dice Pablo que su amor se ha demostrado, el amor de Cristo por su iglesia, el amor que los esposos debemos imitar al amar a nuestra esposa, se ha demostrado de tal manera que Él se ha entregado por ella
Él ha sufrido un gran castigo por amor a ella, a su iglesia. Él se ha hecho culpable, cargando la culpa de ella como suya propia. Se ha hecho un reo de muerte, ha recibido la condena que ella merecía, que la iglesia o los miembros de la iglesia merecían, y ha sido sacrificado, ha sido muerto por amor a ella, a su iglesia. Es un amor incondicional, por consiguiente. Ella ha hecho todo para no ser amada. Cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y si tuviésemos más tiempo, haríamos muchas cosas peores para no ser salvados. Pero aún así, Él nos amó y salvó. Así que este amor incondicional con que Cristo ha amado a su iglesia no está sostenido por obras algunas de la iglesia. La esposa no ha hecho obras, coqueteos que le atraigan a Cristo, sino todo lo contrario, como he dicho. Así que el amor de Cristo por su iglesia se ha demostrado en obediencia a la voluntad del Padre. Dios, como Padre, eligió a esta esposa, a estas personas, parte de la iglesia desde antes de la fundación del mundo, y en términos de la cultura judía, si usted la entiende, Él está entregando a esta esposa a su hijo para que la tome como suya, para que Él la redimiera y la amara, como se nos ha mostrado en los capítulos anteriores. Así que en ese simbolismo, nuestras esposas, hijas de Dios, han sido elegidas por el Padre y puesta en la mano de cada hombre. Y en algunos talleres y consejería le he dicho a los varones, si esa mujer es de Dios, el universo va a colapsar. Ella será tuya. Pero si no es de Dios para ti, hagas lo que hagas, no será tuya. Vemos aquí este mismo principio. Él ha elegido y ha entregado cada esposa en nuestras manos, a los esposos y a los que serán futuros esposos, para que ejemplifique este amor de Cristo en la vida de ella. Ellas son coherederas y copartícipes de la misma gracia, son hijas de Dios, y esto es importante: cada esposo dará cuenta por la vida de ella, dará cuenta por cada ofensa que ha causado a una hija de Dios, y también esa mujer dará cuenta por cada ofensa que ha causado a ese hijo de Dios. Así que el amor que se nos demanda no es solo de palabras y de flores, sino que debe ser visible con hechos reales. Y una de las formas de demostrar nuestro amor por cada una de las esposas en particular de cada hombre es que el esposo se preocupa por su vida espiritual. Él tiene un interés por esas almas. En el caso de madre e hijos, cuando llegan los hijos, él tiene un interés por su esposa y sus hijos, por el bienestar de su alma, por la salud espiritual de la vida de cada una de ellas. Es por eso que es cabeza del hogar, es sacerdote de esa casa, por la responsabilidad que tiene de guiar a su familia a Cristo. Y recuerdo en una ocasión, en un taller aquí en el salón del MINS, en esa ocasión nuestro invitado fue el pastor William Conley, y en ese taller a los varones él dijo esto: las esposas nunca deben saber más teología que el esposo. Y ¡boom! Fue una bomba. Pude escuchar el lloro y crujir de dientes de muchos allí. Y no es un comentario machista para nada, piénselo. Sino que el que tiene el llamado a ser sacerdote del hogar no es la mujer, es el hombre. Y no está mal que una mujer sepa mucha teología, está genial. Y ojalá que todas sepan mucha teología.
Pero si ella sabe mucha teología, el esposo sabe mucha teología al cuadrado. ¿Entienden el punto? Eso no significa que ahora vamos a ser perezosos en nuestra labor, sino todo lo contrario. Nos debemos esforzar en pastorear y guiar a esa alma, como Cristo guía a su iglesia. Así que una manera en que las esposas pueden ayudar a sus esposos, y le doy gracias a Dios por mi esposa que me ayuda de esta manera, es recordar y animar y estar constantemente allí a hacer cada uno de estos pequeños detalles y atenciones que son necesarias para la salud espiritual tanto de mis hijos como de ella misma. Notamos también en este pasaje que ha dicho Pablo aquí que el matrimonio simboliza esta unión mística de Cristo con su iglesia. El verso 27 en particular, estas son las acciones que Cristo toma con esta su esposa, la iglesia. Él dice, al fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pero el verso 26 agrega, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que esta es tal vez una de las razones más importantes por la cual Dios nos dejó el matrimonio, esta institución. Y es que esta unión entre un hombre y una mujer, única y exclusivamente, hombre y mujer, simboliza, a través de este voto de compañía que ellos hacen, de amarse por siempre, simboliza esta obra de salvación. Cuando Cristo hace estos votos de redimir a este pueblo, a esta iglesia, y hacerlo su pueblo, su iglesia, su esposa, simboliza esta unión mística, esta unión eterna entre Cristo y la iglesia. Y esta obra de amor de Cristo se manifiesta de la siguiente manera: Él la santifica, dice el texto, la aparta, ya no es de otros, ya no es del mundo, ya no para vivir como gentil y andar como hijos de tiniebla, no. Él la aparta para que sea santa, pertenencia exclusiva de Él, su pueblo, sus hijos, su esposa. Pero también dice el verso 26 que Él la purifica y la lava por su palabra. Él ha limpiado todas sus manchas, Él ha lavado todo su pecado, ha quitado cada escoria y lo ha hecho con su palabra. Con este libro sagrado en el cual se encuentra contenida toda la voluntad de Dios. Nota la importancia que Cristo le da a su palabra. Él gobierna la iglesia y administra su cuerpo a través de ella, por medio de los ministros que Él ha levantado, pero no solamente está haciendo, sino que está amando y purificando a esta su esposa a través de su palabra, guiándola con temor a Dios. Y Él la toma finalmente, que es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, aunque ya no ha tomado, esperamos ese día en que ya finalmente estemos con Él. Él la toma para presentársela a sí mismo, una esposa gloriosa, una iglesia gloriosa, algo sublime y esplendoroso para sí. Por eso que me encanta Judas 24, cuando el escritor dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es lo que Cristo está haciendo, preservarnos para gloria suya, para presentarla a sí mismo, a cada uno de ustedes, a esta iglesia y a toda la iglesia universal, para presentársela a sí mismo perfecta, sin manchas, sin arrugas, sino santa. De esa misma manera el esposo, ahora en el ámbito familiar, imitando a Cristo, andando como hijos de luz, busca gestionar esta misma
forma en que Cristo cuida a su iglesia a través de siendo responsable, fiel y diligente en pastorear a la vida de su esposa, Él también hará y debe hacer estas mismas obras para preservar la santidad de su familia. Y se agrega en este verso 23 el deber de la esposa. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que la esposa demuestra su amor al actuar con respeto hacia su esposo. Y el respeto aquí no se debe traducir como temor o miedo, para nada de eso, sino que al ver la mujer el carácter santo y piadoso de su esposo, al ser ella consciente del amor que su esposo expresa por ella, al tratarla de manera digna y bíblica como Cristo ha tratado a su iglesia, la esposa se sujetará felizmente al marido en amor y respeto. La pregunta es si los esposos estamos viviendo así y si nuestras esposas están viendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y en el original esta palabra fobeo, que se traduce como respeto, se usa aquí en un sentido moral de una respuesta en reverencia y honor hacia el marido. Hay un honor que la esposa tendrá hacia su esposo porque ve el carácter de Cristo reflejado en él. Él está cumpliendo con su rol a la luz de la palabra de Dios, su rol de ser cabeza de hogar, de ser sacerdote del hogar, de amarla como Cristo amó a la iglesia. Esta es la forma entonces en que el esposo gana ese respeto de su esposa. En segunda parte, también Pablo dice que somos imitadores de Dios en nuestra relación filial, padres e hijos. En el verso 6 del 1 al 4 leemos la siguiente porción: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hemos ido descendiendo en cierta forma en los grados de autoridad entre esposo a esposa, padre e hijo, y concluiremos con amos y siervo. Así que en esta segunda aplicación que el apóstol nos da, está relacionada a esta relación familiar. Ya sea que estemos en el rol de padres o en el rol de hijos, todo ser humano nace bajo autoridad. Si es hijo, tiene a un padre sobre él, o a madre y padre sobre él. Así que debemos andar también como hijos de luz en nuestra relación familiares. Y empezamos con los hijos, a quienes se les manda obedecer a sus padres. Y agrega esta razón. ¿Por qué? Porque esto es justo, dice el apóstol. Es lo que Dios espera. Es tu trabajo. En muchos debates con mis hijos, y son muchos, créanme, Sara lo puede confirmar. ¿Por qué debemos obedecer? Porque es tu trabajo obedecer, le he dicho. Es lo que Dios pide de ti. Como hijo tú obedeces, como padre yo tengo que cumplir con otras cosas. Pablo dice, esto es lo justo, obedecer a sus padres. Además, añade Pablo, el apóstol, que el deseo y la voluntad de Dios es que los hijos honren a sus padres, porque esto ha sido establecido en la ley, dice Pablo, en lo que Dios ha mandado desde el principio. Honra a tu padre, es un gran mandamiento que también contiene una promesa. Pero esta obediencia debe ser hecha porque el hijo entiende que es la voluntad de Dios para él que obedezca a su padre. Y debemos aclarar que para aquellos hijos que están viviendo bajo el techo de padres no creyentes, también este mandamiento se aplica. Ellos deben obedecer a sus padres. Y la única excepción en que un hijo pueda abstenerse de esta obediencia es si la instrucción de su padre implica que ellos pequen. De esa manera,
el hijo como creyente tiene un mayor deber ante su padre: honrar a Dios antes que a ellos. Es la única forma. Así que mientras que el mundo se identifica con una actitud irrespetuosa de parte de los hijos hacia los padres, y también de los padres hacia los hijos en cierta forma, dentro de la comunidad cristiana, tanto los padres como los hijos deben actuar y cumplir su rol en el temor de Dios. La misma demanda que para el esposo y la esposa. Así que como padres se nos manda a imitar a Dios. ¿De qué manera? Proveer el cuidado hacia nuestros hijos, proveer amor hacia ellos, procurar los buenos para cada uno de ellos, para su vida. Dios no está procurando lo malo para nosotros como hijos suyos. Él actúa con buenas obras, pero también actúa en disciplina cuando no estamos descarriando de su palabra. De la misma manera, el padre también tendrá que intervenir en disciplina con sus hijos cuando no están obedeciendo. Los hijos deben imitar a Cristo. ¿De qué manera? Él se sometió a la voluntad de su Padre, los hijos se someten al cuidado de su Padre. Cristo fue obediente en todo y en cada momento procuró agradar al Padre con su vida y su obra. Y créanme, mis hermanos, que no hay mayor gozo para un padre creyente que ver a sus hijos andar en el camino de Dios, siendo obediente en todo. Y para los hijos se le agrega esta gran promesa: honra a tu padre para que te vaya bien. Sí, sé que muchos tal vez habrá hecho clic, porque todo me sale mal. ¿Estás honrando a tu padre? Sería un buen inicio. Te insto a que busques allí la primera pista: para que te vaya bien y seas de larga vida. Y a los padres, Pablo le manda en esta porción bíblica que deben imitar a Dios en el trato con sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que la sujeción de nuestros hijos no se debe basar en amenazas o en duros castigos, sino porque ellos están observando en los padres, y aunque este adjetivo puede sonar como de género masculino, realmente es el papá y la mamá. Él está observando en los padres el carácter de Dios en ellos. Note esta instrucción: criarlo en disciplina. Y debo añadir aquí que la labor de criar a los hijos no es del gobierno, ¿sí? El gobierno no tiene que criar a tus hijos, tampoco de los abuelos. Los abuelos, stop. Eso es de los padres y no es tampoco de la escuela. Aquí en el centro de la iglesia, en la escuela que tiene la iglesia, en muchas entrevistas a los padres se le preguntan por qué quieren que sus hijos entren a la escuela, y muchos responden: queremos que la escuela críe a nuestros hijos. La escuela no cría los hijos de nadie. Criar es una labor exclusiva de los padres. El término criar da la idea de ayudarlos a florecer. Esa es nuestra labor: ayudarlos a florecer, ayudarlos a que crezcan a la imagen de Cristo, a guiarlo en el camino de Dios, orando por ellos, pidiendo por su salvación y formando en ellos un carácter para que sean hombres y mujeres de bien, y doblando muchas rodillas para que Dios, según su gracia, se manifieste a ellos y les salve. Y la disciplina que tendrán que en alguna ocasión ejecutar los padres debe ser hecha con amor. Nunca acercarnos a nuestros hijos con un espíritu de destrucción o con un deseo de dañarlo como persona o de quebrar su personalidad o carácter. Y allí es donde las esposas intervienen, cuando en muchas ocasiones el esposo puede estar un poco excedido. Ellas deben llegar a guiarlos a que la disciplina sea hecha con este propósito de levantarlo
y corregir cualquier mal que haya en su carácter o actitud. De esta manera, Pablo dice, debemos imitar a Dios en nuestra relación filial. Y por último, no todos son esposos y esposas, pero todos somos hijos. Puede que no todos seamos padres, pero muchos serán o amos o dueños de alguna empresa o trabajo, y otros serán pues colaboradores o siervos. Del verso 5 al 9, Pablo dicta estas palabras para la iglesia en Éfeso y leemos: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Debemos aclarar que el contexto del pasaje se refiere a la relación entre aquellos que servían como esclavos y sus amos. Ese es el contexto inmediato del pasaje. Y es sabido que en las culturas romanas y griegas, en aquellas culturas, los esclavos carecían de todo derecho. Simplemente eran un bien intercambiable, negociable, una moneda más, una forma de hacer negocio. Así que para quienes eran esclavos y habían sido salvados por la gracia de Dios, Pablo le manda a servir a sus amos, sea creyente o no, a servirles de tal forma de que su oficio, su servicio, sea un testimonio ante sus dueños, ante sus amos, de lo que es ser un creyente, de cómo anda un hijo de luz. Y que su servicio sea de tal manera, no con el propósito de buscar el beneficio del hombre o de su amo, de agradarle a ellos, sino como un servicio de adoración a Dios. Para los amos, aquellos que habían llegado a la fe y tenían bajo su autoridad esclavos y siervos, y muchos de ellos hermanos de la fe, Pablo le dice que deben actuar con ellos de una forma tan digna, recordando que aunque ellos sean señor de estas personas, tienen un Señor sobre ambos, que no pasará ni una sola injusticia por alto y que no hace acepción de personas. Dice Pablo, de tal manera de que ellos también glorifiquen a Dios en el trato hacia sus siervos o esclavos. Y es interesante porque una de las críticas que comúnmente se le hace a la fe cristiana es que las Escrituras no condenan la práctica de la esclavitud ni en el Antiguo, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Pero haciendo un estudio minucioso, y lo invito a que puedan hacerlo, comparándolo con las culturas seculares de las épocas en que fue dada la revelación de Dios, no había leyes iguales en ningún otro imperio que tuviera los derechos y beneficios que Dios había otorgado al pueblo de Israel en cuanto al trato hacia las personas que servían. Nada se le compara a la misericordia y benevolencia que Dios mostraba en el trato. De la misma manera, aquí podemos aplicarla en la actualidad a nuestras relaciones laborales. No hay una esclavitud legal como tal en nuestra actualidad, pero muchos ofrecen sus servicios o mano de obra a cambio de un beneficio económico. Y hemos dicho en otras ocasiones que el trabajo no es una maldición ni consecuencia de la caída, sino todo lo contrario, un don de Dios, una gran bendición, por medio de la cual y posiblemente a través del cual Él provea todo lo que necesitamos a nuestras necesidades.
Así que el trabajo honra y dignifica a Dios porque lo instituyó así. Así que el creyente debe realizar su trabajo de una forma digna, en la cual se pueda distinguir la influencia de Dios en nuestras vidas. Que los jefes puedan decir, este colaborador es totalmente diferente a todos. Su ética laboral supera a cualquiera aquí. Es de confianza, es leal, es honrado, no tengo problema con él. Él cumple sus obligaciones sin que yo tenga que estar allí para que él las cumpla. Eso es lo que se espera de cada creyente en su ética laboral. Y no se debe hacer con el deseo de obtener el bono navideño. No ese es el propósito, ni el aumento, porque nuestra carrera no es terrenal, no buscamos mayores escalones de éxito, sino porque entendemos que al trabajar de esta manera estamos alabando a Dios que está viendo las intenciones con que hacemos las cosas, estamos glorificando su nombre y Él está siendo honrado por nuestros testimonios. Y también esto aplica a todos los creyentes que tienen personal bajo su cargo, ya sea que ellos sirvan como jefe de su propia empresa o trabajen como jefe para otra empresa, o sean estos famosos emprendedores que ahora están por todos lados, sea cual sea el caso. Si usted tiene personas bajo su autoridad como empleados, usted debe tratarlo con la misma dignidad que usted espera o como usted esperaría que lo trataran a usted como empleado. Le daría a ellos lo que usted esperaría recibir, el mismo trato y la misma honra. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque como dice Pablo, arriba en los cielos está el Señor de todos y Él no va a permitir ninguna sola injusticia, más si ella proviene de creyentes en cualquiera de las dos condiciones, colaboradores o jefes. Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, hay una pregunta obligada. Y esta pregunta no es solo para quienes están casados, es para todos. Y es si tú formas parte de la esposa de Cristo. Si tú has sido redimido por la obra expiatoria de Cristo, si tu confianza, tu esperanza, tu fe descansa en Él, si te has arrepentido sinceramente de tus males que lo clavaron a Él en la cruz, porque Él va a regresar por su esposa, que es una, la iglesia. Él no tiene dos mujeres, Él no tiene amante. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, que Él ha comprado con el precio de sus mismísima sangre, con su vida misma. Y si tú no eres parte de esa iglesia, si tú no has sido verdaderamente convertido, si no te has arrepentido, lamentablemente debo advertirte que tu fin no es más que el sufrimiento eterno y el castigo por todos y cada uno de tus pecados. En una eternidad donde solo la ira de Dios será la única realidad en tu vida y de la cual no escaparás. Y yo te animo y te exhorto sinceramente a que si esa es tu condición, si no te has arrepentido, puedas orar a Dios y suplicarle que según sus muchas misericordias y sus grandes obras que su palabra describe de Él, Él pueda extender su mano de salvación en tu vida y salvarte. Oremos. Ayúdanos, oh Dios, a ser diligentes en los roles que nos corresponden en nuestras vidas como esposos,
como padres, como trabajadores también. Señor, queremos imitarte, oh Dios, en todas nuestras vidas. Queremos andar como hijos de luz. Queremos ser verdadera sal y verdadera luz para este mundo en oscuridad. Queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra a través de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hemos fallado en esta labor. Y rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu seamos restablecidos y podamos levantarnos y andar de una manera digna de hijos tuyos. Que esta iglesia, Señor, se levante como un faro que alumbre con la verdad de tu palabra y con vida de hijos tuyos que viven en santidad y obediencia, Señor. Rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.